¿Qué está haciendo o ha dejado de hacer el gobierno de Juan Orlando Hernández para ayudar a los hondureños y evitar caravanas de migrantes? Vamos a hablar de eso y entender que el problema está en el origen y la solución también está ahí. Y sí, señor, se trata de un tema de política, porque sus decisiones pueden mejorar o empeorar la vida de los hondureños. Le doy la bienvenida ahora a Leonardo Lenín Vanegas Barahona, es el director ejecutivo de la Federación de Organismos No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras, la FOPRIDE, por sus siglas. ¿Cómo está, Leonardo? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias a usted por la invitación. Muchísimas gracias. Aquí es impresionante a veces cómo la interpretación de algunas personas sobre por qué la gente decide emigrar es tan superficial, ¿no? Me mandan, por ejemplo, ahora mismo un comentario en Twitter, no voy a ni siquiera mencionar a la persona, porque seguramente le van a hacer bullying en las redes. Me dice, se van porque los engañan diciéndoles que van a conseguir trabajo. No, es que se van porque no lo tienen. No es porque les dicen que van a tener, es porque no lo tienen. Si lo tuvieran, no importa que les digan que hay trabajo en otro lado, no se irían. Y ahí es donde la gente simplifica de una manera absurda, torpe y tonta la tragedia de estas personas. ¿Cómo poder hacer entender, Leonardo, que esto no es un tema de políticas migratorias, que esto no es un tema de fronteras, que esto es un tema de malos gobiernos, que esto es un tema de necesidades a veces básicas, de derechos, de seguridad? ¿Cómo hacer entender esto, Leonardo? Y que me lo diga usted. ¿Se entiende y no se actúa? Sí, evidentemente nos enfrentamos a una situación problemática por la expulsión de muchos ciudadanos en Centroamérica debido a las condiciones estructurales que tienen estos países. En Honduras los índices de pobreza son alarmantes. Estamos hablando de un 65-67% de personas viviendo en pobreza, según los datos del Banco Mundial. También es muy cierto, ¿verdad?, que existen condiciones no favorables para la juventud entre los 19 y los 24 años. Estamos hablando que tenemos tasas de desempleo entre un 7.4 y un 8.9, fluctuando a través de los años, lo cual son condiciones que naturalmente estimulan, ¿verdad?, a la expulsión de esta población. De alguna manera, pues también la violencia, el crimen organizado han influido bastante en estos países para expulsar población. Esto es una situación que realmente ha sido incontenible. De alguna manera nosotros podemos hacer un rastreo de los últimos gobiernos democráticos y hemos visto una debilidad institucional en atender la problemática de la población. Y ese es el tema, Leonardo. Si bien es cierto que hoy el responsable es Juan Orlando Hernández, esto no quiere decir que sea el único responsable, y esto hay que reconocerlo. Esta es una problemática de vieja data y de otros gobiernos, es algo que se viene arrastrando. Y yo me pregunto, ¿qué se tiene que hacer, Leonardo? Porque la solución hacia el interior del país, hacia el interior de Honduras, no se ha encontrado. Y si se ha encontrado, no se ha querido trabajar en ella. Debería haber una presión por parte de países como Guatemala, México y Estados Unidos hacia el interior, hacia los gobiernos de Honduras, para que se trabaje en pro y a favor de los hondureños, porque esto finalmente, le guste o no le guste decirle a la gente, es un éxodo. Sí, sin duda alguna, de una manera pues bastante notable, ¿verdad? Creo que uno de los elementos principales sobre los cuales podría ir una propuesta para trabajar esto es en la reforma del sistema de educación, porque sin duda se ha tenido situaciones en las cuales los jóvenes, ¿verdad?, la escuela no está preparando para la vida y para el mundo del trabajo, lo cual está haciendo que las personas no se inserten de la manera más natural como quisiéramos, ¿verdad? Y este es un problema de país, es un problema de región, es un problema de continente, el cual debe ser abordado de una manera integral.
algunas de los elementos que también se debe trabajar es en las responsabilidades compartidas, porque también es cierto que el cambio climático está forzando, digamos, al tema migratorio. En una investigación que hicimos con el periodista Tom Miller, ¿verdad? Mirábamos que existía problemas por pérdidas de cultivos en el campo. Tenemos unas zonas rurales donde la gente no tiene trabajo, pero también no tiene alimentos, lo cual se ve forzado primero una migración interna y luego una migración internacional. Sí, este dato es muy importante, lo que está diciendo Leonardo, el tema alimentario. Hay más de 900,000 personas, imagínense, casi 1 millón de personas, que están en situación de inseguridad alimentaria. ¿Por qué? Precisamente por lo que decía, por sequía que afecta a gran parte de Honduras, especialmente el corredor, el llamado corredor seco. Y esta es una cifra que puede aumentar hasta más de 1 millón durante los próximos meses. Así que aquí hay otro tema. En esta información de parte de la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Honduras, se revela que 1 de cada 5 hogares, 1 de cada 5 en el corredor seco, ha experimentado hambre. Así que aquí hay otro tema que debemos agregar, Leonardo, es hambre. Cuando yo te pregunto, Leonardo, con toda la data que ustedes manejan, Sí. si las necesidades básicas del hondureño están cubiertas, ¿qué me responderías? Bueno, la respuesta es realmente que tenemos una situación crítica. Como mencioné en las cifras anteriores, el país exhibe unos índices de pobreza alarmantes, 65 a 67%. Eso indica que 7 de cada 10 hondureños viven en condición de pobreza. La canasta básica en nuestro país está alrededor de $350 mensuales, comparándolo con otros países en los cuales la canasta básica fluctúa entre 240 y $270 mensuales. También hemos visto con importante preocupación el tema del aumento de, digamos, a los servicios públicos, la energía, el agua, la falta de respuesta que tienen el gobierno para situaciones de crisis, ¿verdad? Sumado a los problemas de corrupción que se llevan buena parte del dinero que debería destinarse al desarrollo. Pues ahí está, la respuesta es más que contundente. Leonardo Vanegas es el director ejecutivo de la Federación de Organismos No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras y ha sido un placer que me acompañe. Gracias, Leonardo, muy amable. Muy amable usted por la invitación. Gracias, buenas noches. Vamos a continuar nosotros con el tema. Le quiero dar otro dato, muy doloroso. El 23% de los menores de 5 años, padecen de desnutrición crónica. Esto según datos del Programa Mundial de Alimentos, el PMA. 23% de los menores de 5 años con desnutrición crónica. ¿Ya va entendiendo usted por qué se van? No porque les digan que van a conseguir trabajo, es porque no lo tienen. No porque les digan que van a comer bien, es que no comen bien. No porque les digan que van a vivir mejor, no, es que no viven, sobreviven. ¿Ya va entendiendo? ¿Ya sabe por qué no podemos acostumbrarnos a esto? Son tragedias humanas. Y la respuesta está en la política, en los políticos, en el país. No en la política migratoria de Trump, ni en la política migratoria de AMLO, ni en la de Yamatei, ni en las fronteras. Pero, ¿qué presión están ejerciendo Estados Unidos, México y Guatemala a ese gobierno, a ese presidente, a ese que provoca un éxodo? Pues ninguna, ¿no?